la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 11, bien conocido, ¿ya? Tenemos que este capítulo encierra las historias del Antiguo Testamento, gran parte de las historias del Antiguo Testamento, en versículos bien comprimidos. En un solo versículo está la historia, ¿ya? Las historias o la historia de los eventos que han sucedido en el Antiguo Testamento. Es el capítulo que habla de la fe. Los hebreos en el Antiguo Testamento obtuvieron la justicia a través de la fe. Como ya les decía, pues podemos observarlo, pero hay en un solo versículo la historia, que encierra la historia de acontecimientos que relatan en el Antiguo Testamento. Se escribe, dice los escritores, con el propósito de estimular a los lectores para que sigan o sigamos su ejemplo. Son hombres y mujeres de fe. Como podemos ver, puedo observarlo, capítulo 11 tiene 40 versículos. Habla de los hombres, dicen, de los héroes de la fe. Y en el versículo 40 se dirige a nosotros en un solo versículo, para continuar más adelante a través del capítulo 12 a nosotros. Entonces, el desarrollo de la historia del pueblo hebreo, y desde el principio aún, y habla de la fe, como podemos ver. Más hay dos personajes de las cuales desarrolla un poco más, en unos 4 o 5 versículos, o 4, de los otros en un solo versículo. Y en un versículo, más adelante, pone la historia de varios. Pero el escritor se detiene en dos personajes de la historia del pueblo hebreo. ¿Cuáles son? Versículo 8 hasta el 2, el primer personaje. Dice así, y es bien conocido. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿quién? Dios. Y sigue. Por supuesto, cuando habla de Abraham, habla de su esposa, del 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En estos versículos, estos versículos encierran toda una historia, está desde Génesis, la historia de Abraham, sabemos, conocemos por supuesto de nuevo. Abraham es uno de los hombres de fe, por eso, y fue probado de tal manera. Bueno, observemos estos versículos. Primero dice que en el 8, por la fe, aquí es por fe, por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Una de las actitudes que le hizo un hombre de fe es un hombre obediente. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le llamó, sal de tu tierra, deja tu parentela. En el capítulo 12 de Génesis, ahí está. ¿Ya? Y le hizo una gran promesa a Abraham, padre de la fe, ¿ya? En el capítulo 12, ahí está, en unos versículos, dice desde el 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y le hizo la promesa, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estando con su familia en Ur de los Caldeos, ya, más adelante fueron a Harán, y ahí de ahí lo llamó Dios, sal de tu tierra, y deja tu parentela, vete de tu tierra y deja tierra y de tu parentela, y la casa de tu padre le llamó. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué? Obedeció sin saber a dónde iba. Pero ¿a dónde voy a irse? ¿No? ¿Ven? Obedeció por la fe y para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. Por supuesto, Dios le tenía el lugar preparado, tenía que ir a Canaán. Entonces, una de las actitudes de fe de Abraham fue que obedeció. El versículo 10, está hoy nuevamente en Hebreos, capítulo 11, el versículo 10. Dice, desde el 9, por la fe habitó como extranjero, ya obedeció, y ahora estaba en la tierra prometida. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios le había prometido que le daré en herencia a tu descendencia, y él habitó en esa tierra, pero como extranjero. No se consideró como si fuera su tierra, ya, su propiedad. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, ¿en qué moraba? En tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos y su nieto, coherederos de la misma promesa. La pregunta es, un poquito observando el versículo, ¿por qué, siendo la tierra que Dios le había provisto, habitó como extranjero? No se consideraba propiedad de él. Y además habitó en tiendas. Una tienda es unas carpas, entiendo. Habitó en carpas con sus hijos en la tierra que Dios le había provisto. Una carpa es algo que se desmonta, se recoge y se puede trasladar en cualquier momento
ya, a otro lugar. Otra cosa es edificar una casa, esa casa no se puede trasladar. Pero Abraham, su actitud por la fe, habitó en tiendas, en carpas, ¿ya? La Biblia dice, en Génesis, donde hemos ido, no vaya, Génesis 3, 12, 13, dice que Abraham era riquísimo, era millonario y multimillonario en ovejas, vacas, oro, plata, pero era riquísimo Abraham y estaba en la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué habitó en carpas? ¿Por qué no se hizo un edificio, una casa, una mansión, una hacienda? ¿Ya? ¿Por qué? En carpas. Habitaba en tiendas que se podía remover cualquier momento. Entonces, el siguiente versículo lo dice. ¿Por qué? El por qué. El 10. Ayúdenme a leer el versículo 10, por favor. ¿Por qué Abraham tuvo esa actitud? Y todo es por fe. Como extranjero, en carpas. ¿Por qué? El versículo 10, todos. 2 y 3. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué había tenido esa actitud Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. ¿Cómo será esa ciudad, hermano? Aquí hay arquitectos y entendidos en esta materia que saben hacer, pero diseñar mansiones y todo eso. Pero ¿cómo será la ciudad? Aquella cuyo arquitecto y él mismo construyó. No solamente lo diseñó, sino que lo construyó. Y Abraham tenía puesta la mirada en esa ciudad. Amén. La ciudad celestial. Amén. Entonces ahí está la fe de Abraham. Ahí está el por qué habitó en carpas, que se podía remover. Como decía, yo pensaba, ¿por qué no se hizo una mansión? ¿Por qué no se hizo un chalet? Un cholet, como dicen por ahí. Pero habitó en carpas, porque su fe no estaba puesta en lo terrenal, sino en lo celestial. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor. Si Dios lo construyó, eso es eterno, porque Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y eso no es solo para Abraham. La ciudad eterna. Sigamos, el 11. 11. Por la fe, la otra parte, con su esposa, ¿ya? Por la fe, también la misma Sara, ¿cómo era Sara? Estéril. No podía tener hijo. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Qué es eso fuera del tiempo de la edad? Ya pasó la edad de procrear. Dice que eran ancianitos ya los dos, viejitos, y sin embargo, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz la abuela, ya, no era abuela, pero era ancianita ya. Sara estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, fuera del tiempo de procrear, ya había pasado, y además que era estéril. ¿Por qué? Porque creyó. Creyó que era fiel quien lo había prometido, porque Dios le había prometido a Abraham: vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo, le prometió uno, ¿ya? Entonces, pero el tiempo pasó. La historia está en Génesis,
pero concibió la fe de Sara. Entonces, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, lo dice el 12, por lo cual también de uno, y ese ya, ¿cómo estaba Abraham? Casi muerto. Ya, este no da más, ya le espera la sepultura. Y no tiene hijo. Ay, de ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Quién puede contar la arena del mar? ¿Quién? ¿Quién? Dios nomás. El hombre no tiene más capacidad, hermanos. ¿Ya? Pero salieron en multitud, hermano, a través del hijo de la promesa que fue Isaac, ¿no? Claro. Y la historia sigue, ¿no? Ya estaba por morir, este no da más, es para... ¿Ya? A veces lo desechan, ¿no? A los ancianitos, ¿dónde lo llevan? Ay, que lo vean otros, no. Estaba casi muriendo, sin embargo concibió su esposa. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Cuando Dios promete, lo cumple. ¿Cuánto dicen amén, mi hermano? Ese casi ya muerto. Ese casi ya muerto tuvo 6 hijos. Después de uno que tuvo más antes, ya Ismael, Isaac, y cuando ya era viudo con otra joven, tuvo otros hijos más. Así que vemos la fe de Abraham. De este casi muriendo salieron como las estrellas en multitud. Bueno. Por eso es que hace un poquito más amplia el relato en este capítulo acerca de Abraham. Su historia está en Génesis, para los nuevos, por favor, ¿ya? Es amplio, desde el capítulo 12 de Génesis, desde el llamado de Abraham, la promesa, el pacto, todo eso, ¿ya? Vayan a Génesis, para los nuevos, para que se ubiquen pues ahí. Mientras se lee el versículo hay una llamadita, una letrita, y esa letrita viendo al costado les lleva ahí, en este caso a Génesis. Bueno, eso lo sabemos todo. La historia sigue, la historia de los hombres, hay varios aquí, la historia de los hombres. Ahora, lea, por favor, lea en su casa Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, tiene 40 versículos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al Señor lo ha escuchado. El Señor cuando promete cumple, su pueblo cuando dice amén cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 40 versículos que pueden. El anterior les dije que lean un capítulo. ¿Quién se recuerda? ¿Quién lo ha leído? Primera Samuel, capítulo 15. Lea. Seamos obedientes como Abraham y estos hombres. Capítulo 15 de Samuel, primera de Samuel. Y ahora, ¿cuánto les dije? ¿Cuánto han dicho amén? Hebreos 40 versículos, que le va a edificar, que le va a mostrar un panorama del Antiguo Testamento, hermano. Tenemos que... Ahí está bien resumido, a que se lea todo esto, aquí está resumido. ¿Ya? En este caso estamos viendo la fe de Abraham. El otro personaje en el cual se detiene un poco más amplio, escribe más amplio, el otro personaje aparte de Abraham es Moisés.
está, a ver, Moisés, está un poquito más adelante, vea, un poquito más adelante, Moisés. En el capítulo 11, por supuesto, estamos en el versículo 24, ya, 24 hasta el 29, pero vamos a ver unos cuantos versículos, ya, que resumen de su vida personal, ya, y del ministerio que recibió. 24, Moisés. Pero todo empieza, la historia de Moisés, han visto en películas, todo eso, a veces no son tan fieles, pero mire, la historia de Moisés. Todo empieza en el versículo 23, con la fe de sus padres. Empieza con la fe de sus papás. ¿Quiénes eran los papás de Moisés? Lo voy a leer este versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué le escondieron? Porque le vieron niño hermoso, un niño hermoso, ya. Creo que por ahí ha nacido ahora un niño hermoso, ¿no? Por ahí está, ¿no? Nació un niño por ahí, ¿lo sabemos? Por ahí, ya van a estar por ahí. Nació un niño bien hermoso. Sus padres, hebreos, dice, por la fe Moisés, un momentito, estoy en el 23, le escondieron por 3, ¿por qué lo escondieron? Por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron ¿qué? El decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey de Faraón en esa época? Que lo maten a todo niño, que nazcan y que le aprieten el cuello, que lo echen al río, también al río Nilo. ¿Por qué? Porque Faraón estaba temiendo que, como los hebreos estaban multiplicándose tanto en la tierra de Egipto, dijeron, estos se están multiplicando, algún día ellos se pueden levantar contra nosotros, mejor aquí damos la orden de que no se procree, que no se multipliquen. Entonces les dieron la orden, primero a las parteras que no le obedecieron por temor a Dios, luego dijeron, echen a todo niño que nazca, varón al río, mujer que viva. Entonces ese era el decreto del rey. Como los papás de Moisés temieron y vieron tan hermoso ese niño, ¿cómo lo van a echar al río o lo van a entregar a los soldados? Entonces ellos, no por la fe de los padres de Moisés, escondieron al niño y por 3 meses, no temiendo, ¿dónde lo escondieron? ¿Dónde lo pusieron a Moisés? ¿En dónde lo pusieron? En el río Nilo, ¿en qué? En una canastita, ¿no? Y la hija de Faraón vino y lo encontró. Bueno, esa es la historia. Pero la fe empezó con la fe de los padres de Moisés. ¿Quién sabe cómo se llaman los padres de Moisés? ¿Qué? Amram. Amram y qué? Jacobé, ya está, busquen pues, aquí van a encontrar dando la orden, ya. Después, Amram y Jacobé, hombres de fe. Nació Moisés, hermoso niño. ¿Quién quisiera echarlo al río, pues, ese niño hermoso? Nadie, pues. Y el faraón, hombre, ya, con espíritu satánico, dio la orden, el decreto, como dice aquí. Bueno, seguimos. Ahora la fe de Moisés. Lo encontró la hija del faraón, lo crió en el palacio mismo, o al primero con su mamá mismo como nodriza. Pero cuando ya creció, todo niño crece, el 24 dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, quien la había encargado ya de mantenerlo. La hija de Faraón le quería adoptar ya como familia y como heredero de la familia del Faraón. Eso
Eso significaba muchos privilegios, ser hijo, ya familia del faraón, de Egipto, toda una nación, todo un imperio, hermano. Entonces, mire, pensando en eso, ¿no? Los versículos hay que verlo así y pensar, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Qué hubiese sido Moisés si hubiese ya aceptado ser miembro de la familia de Faraón? Le esperaba el trono de Egipto, podía gobernar un imperio. Pero ¿qué hizo Moisés por la fe? Porque Moisés fue criado como nodriza, le dieron a su propia madre, y entendemos que estos padres, desde a medida que iba creciendo, les instruyó su origen, su verdadero origen de Moisés, que no era egipcio, sino era hebreo, tenía sangre hebrea, y seguramente le instruyeron en las leyes y las ordenanzas de Dios para con Israel. Entonces dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, que ese grande quiere decir hecho adulto, cuando ya fue adulto, Moisés, ¿qué hizo? Rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. No, yo no quiero. Ahí le esperaba toda la riqueza, todas las grandes, o sea, todo el imperio. Entonces, muchos beneficios terrenales. Moisés, seguramente sabiendo su origen, dijo no. ¿Qué hizo Moisés? El 25. Escogió. Una de las actitudes de Moisés fue escoger. Escoger entre quién. Escogiendo antes ser maltratado, miren. En vez de disfrutar ahí todas las riquezas y todo, podía ser el príncipe y gobernador. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que estaba esclavizado en esa época en Egipto. Los hebreos eran esclavos en Egipto, ¿ya? Estaban pisando barro con paja para hacer ladrillo. Escogió eso y los maltrataban. Escogió identificarse con su pueblo, con su sangre, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso le ofrecía si aceptaba ser hijo de la hija del faraón. Deleites, pero sin medida. Riqueza, trono, deleite. Pero ¿qué significa eso? Son temporales en comparación a la eterno, en comparación a lo que nos espera, una ciudad eterna en los cielos. Amén. Y la vida eterna. Amén. Y mucho más. Estoy diciendo pequeñas cosas, pocas cosas, no de pequeñas, son grandes. Entonces dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Egipto es sinónimo del mundo. El mundo ofrece a la gente deleites temporales, ¿ya? Del pecado. Mire, el pecado es un deleite, hermano. El que peca se deleita, pero es en la carne. Tiene consecuencias graves, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué más dice? Escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La gente no se goza, no se deleita ahí. En las cosas de este mundo se deleitan, pero son temporales, son terrenales. Pero sigamos, que Dios dice deleite temporal del pecado. Consideró de esta manera el 26. Léanlo ustedes el 26, por favor. 2 y 3.
A ver todo. Vamos a 3, 2 y 3. Teniendo tenía, a ver, dice, ¿no? ¿Dónde tenía puesto la mirada? En el galardón. No en el trono de Egipto, no en los deleites, sino en el galardón eterno. Por la fe, hermano, dice, teniendo mayores riquezas. Eso es lo que por la fe se contemplamos, mayores riquezas. El vituperio, vislumbró, mire, en esa época ya, seguramente por la enseñanza de sus padres, pero vislumbró las enseñanzas de que iba a venir Cristo, que los tesoros de los egipcios, que los tesoros del mundo, que los deleites temporales del pecado, eso es. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando ya era adulto. Cuando la Biblia dice, cuando ya Moisés era adulto, ¿cuántos años tenía? Era joven, ¿no? Era soltero, pues. ¿Cuántos años tenía? 40 años. 40 años. Había madurado ya, ¿sabes? 40 años. Sí, lo dice, escudriñando la Biblia, ahí se encuentra, pues 40 años. 40 años en Egipto, después huyó al desierto, 40 años en Madián, y luego 40 años con el pueblo de Israel después de salir de Egipto, por el Mar Rojo y todo eso. 120 años vivió Moisés. Bueno, ahí busquen la Biblia. Entonces, mire, aquí seguimos, dice, tenía puesta la mirada en el galardón. El 26 dice así. Por la fe, todo es por fe. Por la fe, ¿qué hizo? Por el 27, por la fe dejó Egipto, escapó, huyó de Egipto, no temiendo la ira del rey ya, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. ¿Quién es ese invisible? ¿Quién es ese invisible? Dios. Dios, hermano. Nuestra mirada está puesta en Dios también en nosotros. Dios es eterno, Dios es verdad, Dios es invisible, hermano. Y por la fe puso su mirada allá, se sostuvo viendo al invisible. Bueno, la historia de dos personajes que por fe hicieron estos hechos, estas hazañas, ya. Entonces, tenía la mirada en el galardón. Cuando hablando un poquito, volviendo a lo de Abraham dice que vivía en carpas. Ya les dije, Abraham era riquísimo en propiedad, en ganado, ovejas, vacas, hasta oro, plata tenía Abraham. Sin embargo, vivía en carpas, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, hermano. Por eso el capítulo de la fe. Poquito recordarles, eso va a ver en Génesis, que cuando Dios lo llamó a Abraham a salir de su tierra, se llevó a su mujer, por supuesto, tenía que ir, pero se llevó también a Lot, su sobrino. ¿Cuántos recuerdan de Lot? ¿Ya? Entonces ellos, en el transcurso de los años, comenzaron a prosperar tanto
eran riquísimos, tanto Abraham, ya, y lo voy a encontrar en el capítulo 13 de Génesis, habían prosperado tanto, hermano. Ambos eran riquísimos. Abraham había prosperado. Su sobrino Lot había prosperado, que ya eran, tenían sus cuidadores y todos, pastores, que ya había conflicto entre ellos, seguramente por el terreno y todo eso. Que en un momento Abraham dijo: Lot, no es bueno que estemos en conflictos, mejor es que nos separemos, nos apartemos. ¿Ya? Abraham le dijo a Lot, sabiamente, hombre de fe: si tú vas a la derecha, te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y así estamos tranquilos en paz. Somos familia, no podemos pelear. Y Abraham le dijo a Lot, su sobrino: escoge tú. Mire, Abraham podía escoger, era el mayor, el otro era el sobrino. Pero no, Abraham dijo: escoge. ¿Dónde quieres ir? ¿A cuál lado? Lot miró, mire, esa palabra miró. Lot miró toda la pradera ahí, hasta cerca de Sodoma y Gomorra, ya. Miró que era hermoso, un huerto, con riego, con agua. Y el otro lado no. Y Lot escogió para irse en ese sentido, por ese lado. ¿Por qué? Atiéndame, ¿por qué? Porque vio, se dejó llevar por la vista. Abraham se dejó llevar por la fe, ya, como mirando. La historia la hablo en el capítulo 13, y leo 12 y 13 ya. Entonces eran riquísimos, tenían ovejas, vacas, tiendas. Entonces Lot vio toda la llanura del Jordán, dice, toda la llanura del Jordán como un huerto hermoso. Y en dirección de la tierra de Zoar, ya, cerca de Sodoma y Gomorra, mira lo que escogió. Y era riquísimo. Entonces escogió Lot así. Y su riqueza tanto se extendió que llegó hasta las puertas de Sodoma con su riqueza. La historia sabemos en el capítulo 19 de Génesis. Tanto se extendió que comenzó a vivir con los de Sodoma, con toda su riqueza. Los hombres de Sodoma eran malos y perversos, que Dios había dicho: voy a destruir. Pero como Lot era justo, dice Pedro, el justo Lot, no era injusto, era justo. Pero la diferencia entre Abraham, que era un hombre de fe, y Lot, que era hombre que se dejaba llevar por la vista, el otro por la fe. ¿Qué le pasó al que se dejó llevar por la vista? Dios dijo: voy a destruir Sodoma. La historia lo sabemos. Pero que mandó ángeles para sacar a Lot. Ya. ¿Qué pasó? Sal, Dios va a destruir con fuego y azufre, escapa por tu vida. Y se tardaba y le decía: sal, ¿tienes algún pariente? Saca. Nadie le creyeron, solo sus dos hijas y su mujer. Su mujer, que tenía también aquí adentro las cosas materiales. Cuando escaparon, casi a la fuerza lo sacan y escapa a la ciudad de Zoar. Entonces Dios destruye la ciudad con todo lo que tenía. Tan ricos eran Abraham y Lot. Abraham siguió ya desarrollando. ¿En qué quedó la riqueza de Lot? ¿En qué quedó la riqueza de Lot? Ceniza. Se quemó todo. Eso es dejarse llevar por la vista y no por la fe, ¿no? La historia la sabemos. Escapaban y la mujer, y el ángel le dijo: no mires atrás, solamente que no mires. Eso fue la única. ¿Qué hizo la mujer de Lot?
Se dio la vuelta. ¿Por qué se dio la vuelta? Porque la riqueza estaba en su corazón. Mi casa, mis riquezas, mi auto, mi casa, mi chalet. Caminar por fe. No es malo tener riqueza. Cuidado, estoy diciendo, pastor, hay que ser pobre. No. Hay que tener, pero primero hay que tener considerado a Dios primero, la riqueza espiritual primero. Todo lo demás es añadidura, hermano. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mira lo que quedó. Sin nada, en cuevas vivía ahí. Bueno, son ejemplos para que lo imitemos, hermanos. Volviendo a Hebreos 40 capítulos. El último versículo nos habla a nosotros, dándonos un ejemplo con estos hombres de fe, ¿ya? Varones, mujeres de fe, ¿ya? El versículo 40, hay muchos personajes ahí, ¿ya? El último versículo, los dos últimos, 39 y 40, dice: y todos estos, resume a todos los que ha nombrado, sus historias, resumidos o ampliados un poco, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, los antiguos. Fueron aprobados por Dios, pero no recibieron lo prometido. Miren, los antiguos, con todas esas hazañas que hicieron, no recibieron lo prometido, no alcanzaron la promesa. Ahora el siguiente versículo es para nosotros, el 40, todos, el 40, a la voz de tres, fuerte, 2 y 3. Dios, alguna cosa ellos alcanzaron buen testimonio delante de él, fueron aprobados, pero no alcanzaron la promesa del Mesías que iba a venir. Tenía que venir Cristo a morir y resucitar, por supuesto. Por eso dice, aparte de nosotros. Qué privilegio, estamos viviendo después de la cruz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ellos vivieron antes de la cruz, hermano. Nosotros estamos viviendo después de la cruz. Ya Cristo murió y resucitó, hermano. Por eso dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de, mire, perfeccionados por la fe también. Esto es de fe, tanto para los antiguos, para nosotros es por fe y para fe. La salvación es por fe, hermano, no es por obras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, gloria. No vieron la plena realización, la completa salvación que solamente se encuentra en Cristo, ni el cumplimiento del nuevo pacto. Gracias a Dios estamos bajo un nuevo pacto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos estaban en el antiguo pacto, pero fueron aprobados por Dios. ¿Se perdieron? No. Ellos tenían que esperar que Cristo se manifieste, haga su obra. Por eso hay un versículo en Hebreos, cuando vino Jesús, descendió a lo más bajo de la tierra del cielo y se llevó cautivo la cautividad. Bueno, es otro tema. Por tanto, como termina diciendo este versículo 40, para que fuesen, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Ahora es a nosotros, a la iglesia, a los del nuevo pacto. Por eso continúa el siguiente capítulo diciendo, por tanto, ese por tanto quiere decir que está continuando. Por tanto, nosotros, diga nosotros, diga nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de ejemplos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Qué tenemos que hacer? Corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr? El versículo 2 y 3.
debemos correr? Como la mujer de Lot, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor, mire, empezó y lo termina, el autor y consumador de la fe, en ti y en mí. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y a su nombre, unos dos versículos del Nuevo Testamento, y escribiendo Pablo a la iglesia dijo esto en 2 Corintios, capítulo 3, dice esto. Hay mucho, pero vamos a tomar esto. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así, 3:18. Por tanto, escribiendo a la iglesia, hermano, esto ya no es Antiguo Testamento, a los antiguos. Por tanto, nosotros, diga nosotros nuevamente, todos, nosotros todos, toda la iglesia, dice, pero nosotros todos mirando, ¿dónde ponemos la mirada? A cara descubierta, quiere decir sin velo de la ley, mirando a cara descubierta, porque ya se reveló Cristo, ya a cara descubierto, como en un espejo, directamente así, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria al Señor, hermano. Somos transformados de gloria en gloria. Ese es el caminar por la fe, hermano, nuestro caminar. Y el otro versículo ahí, no, estoy sacando solo versículos, estamos en 3:18, ¿verdad? Ahora 4:18, vuelque la hoja y ahí. Todos lo leemos, ¿ya? Todo lo leemos, 4:18, 2 y 3. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál tiene mayor valor? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Lo que no se ve, ¿no? Esa es la actitud de la iglesia, no mirando nosotros las cosas que se ven, todo lo que se ve en la materia, ¿ya? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, no está diciendo que no tengas, que no tengamos, no, pero está diciendo que eso es temporal, que eso es secundario, es necesario tenerlo en su casa, es necesario, pero nuestra mirada no tiene que estar, o sea, tiene que estar en las cosas que no se ven, especialmente en aquella ciudad celestial, donde Pablo fue arrebatado también, hermano, y vio cosas inefables. Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pues sí, uno se muere y lo deja todo, ¿verdad? ¿Algo se lleva el muerto? Que tanto hemos trabajado, ¿se lleva algo? A veces le ponen recién de cerrar su terno nuevo y no, se va a poder ahí. Hasta su Biblia lo meten ahí. Pero eso se ve. Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, hermano. Las mayores riquezas, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿cómo son? Eternas, hermanos. Para terminar, por eso es que Pablo oraba por la iglesia, porque la iglesia está metida ahí en otras cosas. Estoy hablando de todo. Hay buenos predicadores por ahí, que yo aprendo. Efesios, vaya, vamos a terminar. Oraba por esto que estamos hablando, por las cosas que no se ven. Efesios, capítulo 1. Al empezar nomás ya, Efesios capítulo 1, la oración, hay dos oraciones en Efesios, ya, 1, es esta, en el capítulo 1 y el versículo 18, voy a extraer dos versículos, o tal vez 3, 1:18, póngase de pie por favor, es una oración esto, de Pablo, una petición.
A veces nuestras peticiones son tan pequeñas, ¿no? Señor, bendice mi casa, bendíceme. Pero ¿cómo oraba Pablo? Por la iglesia. Dice así, 1, 18 y 19. Todos. A ver. Yo lo voy a leer el 16 y el 17. Y ustedes el 18, ¿ya? El 18 nomás. Dice así el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren, yo les recuerdo, yo oro por ustedes. Pero ¿cuál era su petición? El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El 18, ustedes, 2 y 3. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¡Qué oración! Y yo sigo el 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Poquito miramos el 16. Estaba orando, dando gracias por la iglesia en Éfeso, por extensión a toda la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso estaba pidiendo. Que les dé espíritu de sabiduría, ¿ya? Espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Acaso no le conocemos? Pero hay que proseguir, entenderle y conocerle. Mírenlo el 18. Alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado. Una esperanza gloriosa, eterna. ¿Y cuál es la riqueza? Ahí está hablando las riquezas eternas, de la gloria de su herencia en los santos. Y mucho más. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Eso ya es, no llegamos a entender. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con la iglesia, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El 20 dice, la cual operó en Cristo. Ese supereminente poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, mayores riquezas. Hermano, mayores riquezas, como lo dijeron los hombres de fe del capítulo 11, Abraham y Moisés, hermano. Para nosotros que estamos bajo este nuevo pacto, la oración, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Que los ojos del entendimiento de la iglesia sean abiertos, hermano, para que sepamos la grandeza de su poder, lo que es Dios. Hermano, veo ahí escritores, comentaristas, a veces no reconocemos cómo es Dios de inmenso. Vamos a terminar. Alguien dijo, algunos consideramos a un Dios sentimentalista, dice, que se deja llegar por los sentimientos. Ay, Dios. No, sino Dios se deja llevar por principios, por su palabra, por su voluntad, porque es Dios. Y lo que dijo Dios, lo va a cumplir. Y los que somos de fe decimos, gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Y a su nombre, gloria. ¿Cuántos somos de fe? Digamos amén. Por fe y para fe. Vamos a orar. Cierre su Biblia y vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.